aplauso, fuerte el aplauso para Dios. Fuerte, que el aplauso es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana quiero compartirles un tema, la unidad de la iglesia. ¿Cómo se llama? La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Amén. Vamos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso o Efesios, capítulo 4, de los versículos del 1 al 3. Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, iglesia a los Efesios, capítulo 4, de los versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Amén. ¿Cómo se llama el tema? La unidad de la iglesia. Amén. ¿Qué le faltaba a la iglesia de Éfeso? Unidad. Voy a repetir, ¿qué le faltaba a la iglesia de Éfeso? Unidad. Unidad le faltaba. Amén. Unidad. Amén. A nivel mundial, a nivel general, no solamente a la iglesia cristiana, a las familias, a los hogares, le hace falta unidad. Amén. ¿Qué le hace falta? Unidad. Unidad. Amén. Pero ojo acá, cuando Dios usa al apóstol Pablo para hablarle a la iglesia de Éfeso, para decirles que ellos tenían que caminar en unidad, le da una palabra muy clave, y la palabra clave es solícitos. Esa palabra allí es usar velocidad, hacer esfuerzo. En pocas palabras, Dios nos está demandando a nosotros a tener velocidad para poder caminar en unidad. Amén. O sea, hay que hacer un esfuerzo. A veces en la iglesia no hay unidad. A veces en las familias, en los hogares, no hay unidad. Pero ningún miembro de la iglesia o ningún miembro de la familia hace un esfuerzo para caminar en unidad. Amén. Amén. Ninguno persevera en la unidad. Cada quien toma su propio camino. Amén. Amén. Ahora, la palabra unidad aquí es uno. ¿Cómo significa la palabra unidad? Uno. Juntos. Pensar unánimes. Sentir una misma cosa. Eso significa la palabra como unidad. Uno. Amén. En pocas palabras, cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, le decía a la iglesia de Éfeso: ustedes tienen que caminar bajo una unidad, la misma manera de pensar, de hablar, de actuar. No cada quien tiene que tomar su propio camino o aislado. Hay que caminar ¿cómo? ¿Bajo qué? Bajo unidad. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo oró por la unidad de la iglesia, por la unidad de sus discípulos. Una oración Jesucristo hizo, orando por la unidad de la iglesia, la unidad del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios trabaja, Dios se mueve es en la unidad. ¿Dónde se mueve Dios? ¿Dios se mueve en la división? No, ¿verdad? ¿Dónde se mueve o dónde trabaja Dios o dónde Dios más suelta su gloria y su grandeza? Cuando el pueblo de Dios y los hogares caminan bajo unidad. Amén. Ahora, ¿qué es lo contrario a la unidad?
Ya conmigo, la división. La división. ¿Qué es lo contrario a la unidad? La división. La división. La palabra división allí significa romper o separar. ¿Cómo significa la palabra división? Romper o separar. Míreme acá, vamos a hacer un círculo aquí, imaginario. Ahí está el círculo. Y entonces alguien viene y le da como un palo a ese círculo. ¿Qué hace? Rompe la unidad. Pero también hay una expresión mucho más clara, donde está la unidad allí y viene alguien y entonces hace una separación. Amén. Eso significa la palabra como división, romper, separar. Entonces Dios tiene que levantar nuevamente al apóstol Pablo para escribirle entonces no a la iglesia de Éfeso, sino a la iglesia de Corinto. Porque a la iglesia de Corinto el apóstol Pablo le escribe y le dice: estoy escuchando que algunos de ustedes andan en división. ¿Cómo andaba la iglesia de Corinto? Andaban en división. Unos decían: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo y yo soy de Cristo. O sea, en la misma iglesia de Corinto había una división demasiado grande. Porque habían 3 líderes específicos y cada uno quería, un grupo agarraba para donde Pablo, otro grupo agarraba para donde Pedro y otro grupo agarraba para donde nuestro Señor Jesucristo. Había una división bien grande allí. ¿En dónde? ¿Dónde había la división grande? En la iglesia de Corinto. Amén. Pero ocurría algo. La iglesia de Corinto era la iglesia que abundaba en dones espirituales, veía la manifestación del poder del Espíritu Santo, pero no caminaban juntos. Había división. Habían grupos allí sectarios que en vez de unir desunían a la iglesia, que en vez de unir la familia desunían a las familias. Por eso usted no puede aceptar consejo de cualquier persona. Voy a repetir. Por eso usted no puede aceptar consejo de cualquier persona. ¿Por qué? Porque hay líderes que en vez de unir, dar el consejo para unir, lo que hacen es que dar un consejo para dividir. Amén. Amén. Porque entonces va la mujer donde el líder y le comenta: lo que pasa es que mi marido tiene otra. Y la líder le dice: tú eres boba, consíguete otro tú también. Imagínense. Eso es un consejo que divide. Ese es un consejo que no viene de parte de Dios. Amén. Amén. Entonces la iglesia de Corinto caminaban en dones espirituales, pero también caminaban en división. Amén. Y hay personas dentro de la iglesia que se dejan usar por el diablo para traer división y contienda a la iglesia cristiana. Ahora voy con la familia. En muchas familias, en muchos hogares, hay miembros de la familia que se dejan usar por el diablo para traer división y contienda a las familias y a los hogares. Amén. Amén. Y Dios en esta mañana nos está llamando a que no nos dejemos usar por el diablo para no dividir. Amén. Dios nos está llamando a su pueblo, a sus hijos, al remanente, es a unir las iglesias, a unir las familias. Amén. Amén. Ahora vamos a darle más firmeza a lo que es la palabra división. Vamos a la carta de Tito, Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 10. Carta a Tito, del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 10. Para afirmar entonces, porque sin duda alguna la división está trayendo mucha desviación a la iglesia y a la familia. ¿Lo tienen allí? Dice la palabra de Dios: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación
Deséchalo. Diga conmigo, deséchalo. En pocas palabras, apártate de esa persona. Voy a repetir. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Apártate de esa persona. Amén. Porque no te conviene. Porque no te está uniendo, te está dividiendo. Amén. Entonces Dios aquí nos está diciendo a través de su palabra que este tipo de personas que se levantan donde en la iglesia tenemos que desecharla, hacerlas a un lado. Amén. Porque está trayendo ¿qué cosa? División. Yo he visto muchas iglesias donde hay más de 200 miembros en la iglesia, y por causa de que un líder se levantó a traer división, hoy en día esa iglesia está por la mitad. Ahora tienen 100 miembros. Porque el divisor siempre va a hablar a las espaldas del pastor. Ese es el divisor. Y el divisor siempre va a fomentar y va a hacer rebelión en contra del pastor, y va a buscar grupitos para entrar en una rebelión muy fuerte. Esa es la persona divisora. ¿Qué va a hacer la persona divisora? Va a crear un grupo dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para entrar en rebelión en contra del pastor. Amén. Sí, porque el divisor, ¿usted quiere saber qué es una persona divisora dentro de una congregación? Es que si yo fuera el pastor, yo hiciera esto y esto otro. Si yo fuera el pastor, colocara 5 aires acondicionados. Imagínense. Si yo fuera el pastor, nada más predicara 20 minutos y 2 horas de alabanza. Si yo fuera el pastor. Pero el pastor se equivocó en esto y en esto otro. Pregunta: si yo me equivoco, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acercarse ¿dónde? A mí. No entrar y hacer grupitos y entrar en una rebelión en contra del pastor. Amén. Y Dios a nosotros, a esta iglesia cristiana, Puertas Celestiales, Cristo viene pronto, Dios nos ha guardado de la división y de la contienda. Amén. El diablo quiso dividir la iglesia, pero el diablo se fue avergonzado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Porque esta iglesia sigue unida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo que viene es crecimiento, lo que viene es recompensa, lo que viene es algo grande para ese lugar. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, quiero andar entonces un poquito más en este tema. Vamos a la carta de Judas, pero no el Iscariote, ojo acá. Capítulo 1, versículo 19. La carta de Judas, pero no el Iscariote, ojo. Este es otro Judas, discípulo de Dios, de Cristo. Tienen el versículo 19. Dice la palabra de Dios: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Quiénes son los que causan divisiones? Los sensuales, los que no tienen. Esa palabra, los sensuales, no está hablando de sexy. Ojo acá, está hablando de una persona que es sexy. Ojo. Cuando habla de la expresión los sensuales, se está refiriendo a una persona que no tiene al Espíritu Santo. O en pocas palabras, me pongo a orar ahora, pero dejo al Espíritu Santo de lado y empiezo a entrar en división. Amén. Voy a poner otro ejemplo. La Biblia nos está demandando que tenemos que caminar en unidad. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que tenemos que caminar en unidad. Pero pasa algo. Hay miembros que entonces dejan al Espíritu Santo de lado, y entonces su carne es la que los gobierna, o su carne es la que se mueve en ese momento. Y como ya entonces el Espíritu, como echaron al Espíritu de Dios a un lado, entonces comienzan a entrar
en división. Amén. Por eso la división hay que desecharla en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga conmigo, la torre de Babel. La torre de Babel. Dígalo una vez más, la torre de Babel. La torre de Babel. En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, se levantó un líder llamado Nimrod. Eso aparece en la Biblia. Y entonces Dios, y en ese momento todos los hombres existentes en esa tierra o alrededor de esa tierra tenían un solo idioma. ¿Cuántos idiomas? Uno solo idioma. Pero viene Dios y le dice a ellos, a Adán y a Eva y a la demás generación que estaba allí, le dice Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Qué tenían que hacer? Llenar la tierra o procrear. Llenar la tierra. Pero ¿qué hizo Nimrod? Hizo caso omiso a la orden de Dios. Y entonces reunió a todos los habitantes de la tierra y comenzaron a construir la torre de Babel. Usted ve en las películas, la torre de Babel. Y entonces Nimrod le inyectó una mentira. ¿A quién? A los habitantes. Hagamos una torre de tal manera que esa torre nos lleve ¿a dónde? Hacia los cielos de Dios. Aparentemente la unidad que había ahí era unidad aparentemente en buena calificación. Aparentemente. Pero Dios les dijo a ellos: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Y entonces entraron ¿en qué? En una unidad. Eso se llama rebelión. No quisieron obedecer el mandato de Dios. Así es que no todo el que está unido, usted no lo puede ver como si viniera de Dios. Porque hay reuniones de alcohólicos y eso no viene de Dios. Hay reuniones de chismosos y eso no viene de parte de Dios. Amén. Amén. Hay reuniones de viciosos y eso no viene de parte de Dios. Hay reuniones de prostitutas y eso no viene de parte de Dios. Amén. Así que si usted comienza a identificar una reunión, que esa reunión o esa unidad todo lo conlleve o su propósito sea hablar mal del otro, sálgase de allí. Amén. Porque hay unidades donde usted está metido que Dios quiere sacarlo de allí. Porque son unidades que a usted no le conviene. Porque son unidades donde todo es murmuración y todo es chisme. Todo es chisme. Entonces usted tiene que salirse de ese tipo de unidad que no lo edifica. Amén. Amén. Entonces Dios nos está llamando, demandando a salir de esos grupos divisores, desecharlos, y de esos grupos de unidad que aparentemente pareciese como si Dios estuviera allí, pero no. Y luego Dios le dice a la iglesia de Corinto: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquen lo inmundo. ¿Qué nos demanda Dios? Salir de esos grupos de unidad que no nos conviene, porque todos lo llevan al mal. Amén. Por eso dice Dios: solícitos, en pocas palabras, hay que hacer un esfuerzo para desechar la división y atesorar la unidad en el corazón. Amén. Diga conmigo: la nación de Israel. La nación de Israel en los tiempos del rey Salomón tuvo una fractura. La nación de Israel se dividió. ¿Qué le pasó a la nación de Israel? Se dividió. Cuando muere el rey Salomón, Israel se divide con Jeroboam y Roboam, hijo de Salomón. Y entonces con Jeroboam se dividieron, eran 12 tribus, y Jeroboam se llevó 10 tribus, que era conocido como Israel, capital Samaria. Y con Roboam, hijo del rey Salomón, 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu
de Benjamín. Ahora, ¿por qué la nación de Israel se dividió? Si eran 12 tribus. Y tenían que caminar bajo una unidad. Tenían que caminar bajo un mismo pensar, una misma manera de hablar, de actuar. Pero ¿por qué se dividió? Porque en ese tiempo había idolatría. De conmigo, idolatría. Porque el rey Salomón, cuando Dios le da la sabiduría, entonces comenzó a prosperar el reino. Y Dios le dijo a Salomón: no tomes esposas de otras naciones, porque te vas a enamorar y entonces vas a sufrir las consecuencias. Y Salomón, ¿qué hizo Salomón? No le obedeció a Dios en ese momento. Y entonces comenzó a tomar mujeres de otras naciones. Salomón tuvo 1000 mujeres, imagínense. 700 reinas o esposas y 300 concubinas o sirvientas o esclavas. Imagínense eso. Y entonces las esposas de Salomón, que eran de otras naciones, y Dios se lo dijo: no tomes esposas de otras naciones. Estas esposas comenzaron a entrar en el templo de Dios. ¿A dónde entraron? Y comenzaron en el templo de Dios a levantar estatuas o ídolos paganos de otras naciones. Y por causa de eso la división entró. ¿En dónde? En la nación de Israel. Entonces, cuando Jesucristo está hablando con la mujer samaritana, no sé si usted recuerda ese pasaje en el Evangelio de Juan capítulo 4, donde Jesucristo le dice a la mujer samaritana: dame de beber del agua. Y la mujer samaritana le dice: pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí para beber? No es que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué? Porque aún desde los tiempos del rey Salomón hasta los tiempos de Cristo, la división permanecía allí en ellos, en Israel. Permanecía allí todavía. Así es que hay divisiones que van a trascender producto de una mala decisión de una persona. Producto de eso. Amén. La Biblia dice: ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Claro que no. Si yo agarro para el punto A y tú agarras para el punto B, ¿será que vamos a llegar a un acuerdo? No. Usted ve ahora mismo las naciones, todas las naciones. ¿Cómo están todas las naciones ahora mismo? Divididas. ¿Cómo está Colombia en la actualidad? Dividida. Ahora es así. Uribe, Petro. Dividida. Ahora es así. Y escúcheme bien, por una persona, por un presidente, por 2 presidentes o 3 presidentes, 50 millones de colombianos están divididos por causa de una persona. Y mientras todos aquellos están viviendo bien, comen bien, tienen dinero por montón, la gente acá se está peleando. Los mototaxistas con los taxistas se están peleando. Uribe es mejor, Petro es mejor, se están peleando, ¿sí o no? Usted lo ve en las calles. ¿O no es así? Pero para la iglesia de Cristo, Dios nos está llamando a caminar bajo la unidad. Amén. ¿Bajo qué? La unidad. Bajo la unidad. Eso es peligroso. Venezuela ni se diga, Cuba ni se diga, España ni se diga, Francia ni se diga. Divisiones, fracturas grandes. Y lo único que nos puede unir, lo único que puede unir a Colombia se llama nuestro Señor Jesucristo, no el hombre, Jesús de Nazaret, porque Él oró por la unidad de la iglesia. Amén. Por la unidad de las familias oró nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no?
¿Qué otra cosa divide la iglesia? Diga conmigo: las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, las falsas profecías, las falsas revelaciones. Aquí yo soñé con la vecina que tiene 3 meses que ya murió, imagínense. Y viene uno y les pone a través de la Biblia que los muertos no salen, dice la Biblia. Y ahí entra el conflicto, división. ¿O no es así? A mí me ha tocado usar la palabra de verdad, la palabra de Dios, y les digo a las personas: esta revelación nos viene de parte de Dios. Y me dicen: no me importa lo que diga la Biblia, yo le creo a mi abuelito y a mi abuelita, imagínense. Entonces la falsa doctrina, las falsas profecías que van a traer división, ¿a dónde? A la iglesia, a la congregación, a las familias. Pero hay una división que si viene de parte de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay una división que si viene de parte de Dios. ¿Cómo se llama? La palabra de Dios. Jesucristo dijo: yo no he venido a traer paz a la tierra, sino que espada. Y esta va a dividir. Porque la palabra de Dios nos demanda que hay que caminar en santidad. Pero hay muchos líderes que no quieren caminar en santidad. Amén. Amén. Entonces, a través de la palabra de Dios nosotros podemos traer división. Amén. Lo voy a repetir: a través de la palabra de Dios, ¿qué podemos traer nosotros? Pero una división de parte del reino de Dios. Amén. Amén. Porque yo he estado en grupos donde tengo que exponer doctrina bíblica, y hay 5 de los que están ahí, 3 la atesoran, pero 2 no atesoran la doctrina bíblica. Y aquellos dos dicen: no me importa, yo le creo a mi hermano. Y están leyendo la palabra y no quieren creer a la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, Juan capítulo 14 versículo 6, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y para llegar al Padre solamente es a través de Él. Eso dice la palabra, ¿o no es así? Usted lee la palabra y la palabra le da evidencia que Jesús es el camino. Pero hay personas de otras religiones que están leyendo que Jesús es el camino y dicen: no, es Mahoma, es Buda, es el Papa, es el pastor del camino. No, la Biblia dice que Jesús de Nazaret es el camino. Y entonces la palabra de Dios comienza a traer división, pero una división que viene bajo el reino de Dios. Amén. Y esta división sí sirve, porque esa división va a cortar todo aquello que nos venga de Dios. Lo voy a repetir: la división de Dios sí sirve a través de su palabra, porque va a cortar todo aquello que nos viene de parte de Dios. Amén. Diga conmigo: el poder de la unidad. Repítalo: el poder de la unidad. Vamos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 133. ¿Qué trae la unidad? Poder. Diga conmigo: poder trae la unidad. ¿Qué trae la unidad? Poder. Bendición. Dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos. ¿Pero en qué? No solamente Dios nos está demandando caminar juntos o estar juntos, sino en armonía. ¿Qué es armonía para usted? Paz, tranquilidad, gozo, quitar las barreras, los obstáculos, toda muralla que nos separa, que te separa a ti y a mí. ¿Qué hay que hacer? Que caigan abajo. Eso es
caminar, habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando allí, tengo que explicar eso allí un detallito, porque de pronto los que están leyendo de pronto dirán, ¿y a qué se está refiriendo eso? En los tiempos de Moisés, Aarón era su hermano y fue sacerdote. Entonces en esos tiempos, cuando iban a proclamar a alguien como sacerdote o como rey, tomaban aceite de la santa unción y lo dejaban derramar o caer en la cabeza del sacerdote o del rey. Pero aquí dice que descendía sobre la barba de Aarón. O sea, Aarón tenía barba. Amén. Dice, iban hasta el borde de sus vestiduras, lo dejaban derramar el aceite de la santa unción. Amén. Entonces, el aceite simboliza, ojo acá, en el Antiguo Testamento simboliza la unción, el fuego y el poder del Espíritu Santo. ¿Entendieron ahora? Versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Quién trae el poder de la unidad? Diga conmigo, bendición y vida eterna. Amén. ¿Se dan cuenta que la unidad es de Dios? La unidad bendice, la unidad prospera, la unidad restaura. Amén. Y a veces usted y yo en los hogares, en la familia, no queremos buscar la unidad. Cada quien agarra para su lado. En la familia uno compra una Pepsi, el otro compra una botella de agua. Cada quien hace lo que mejor le parezca. Hay hogares, hay familias donde nadie se habla. Llega el día, llega la noche y nadie se habla. Eso se llama división. Hay que romper eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, ¿qué trae la unidad? Bendición y vida eterna. Esa palabra bendición allí significa prosperidad. Restaurado significa la palabra bendición allí. Amén. Diga conmigo, el poder de la unidad. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, de los versículos del 8 al 13. ¿Lo tiene allí? Dice la palabra de Dios. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué alzaba Moisés? Mano. ¿Qué alzaba Moisés? Israel prevalecía o Israel vencía. Mas cuando Moisés bajaba su mano, ¿qué pasaba? Israel era vencido por Amalek. Voy a repetir. Cuando Moisés levantaba la mano, Israel vencía a Amalek. Pero cuando Moisés bajaba la mano, Amalek o el pueblo enemigo vencía ¿a quién? A Israel. Amén. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos para ayudarle. Eso se llama ¿cómo? Unidad. ¿Cómo se llama? Unidad. Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés. Amén. Amén. Cuando usted viene a la iglesia y usted ora y yo oro, allí sostenemos nuestras manos. Eso se llama ¿cómo? Unidad. Los líderes tienen que orar por el pastor, por
por la iglesia. Las ovejas tienen que orar por la iglesia, por el pastor. De la misma manera el pastor ora siempre por los líderes y la iglesia. Amén. Eso se llama como unidad. Y dice la Biblia: por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué trae la unidad en el pueblo de Dios? Victoria de Dios, triunfo de Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Diga conmigo: el poder de la unidad. ¿Qué trae el poder de la unidad? Bendición y vida eterna, pero también trae victoria sobre la enfermedad, triunfo sobre la prueba en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es el poder de la unidad de la iglesia. Si las familias se unen, Dios descenderá con bendición. Si los hogares se unen, Dios descenderá con victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. La derrota se va a ir. Familia, únete y Cristo te va a dar la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. La victoria no va a venir si cada quien piensa diferente. Hay que pensar de una misma manera. Amén. Entonces, ¿qué trae la unidad de la iglesia? Bendición y vida eterna. ¿Y qué más? Victoria y triunfo de Cristo. Vamos al libro de los Jueces. Libro de los Jueces, capítulo 20, versículo 1. ¿Lo tiene allí? Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunieron y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Dice que se reunió la congregación como un solo hombre. ¿Qué significa la palabra unidad? Uno. ¿Cómo significa la palabra unidad? Uno. Y aquí el pueblo de Dios, la nación de Israel, dice: se reunió la congregación como un solo hombre. Amén. Amén. En muchas reuniones, en iglesias, en familias, en hogares, cuando se reúnen, no hay unidad allí. No están como un solo hombre allí. Cada quien da su punto de vista. Y entonces comienzan a contender en los hogares y en la familia porque ninguno se pone de acuerdo. Amén. Y eso es peligroso. Amén. Porque eso se llama división. ¿Cómo se llama? División. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Amén. Como un solo hombre. Amén. Lo que nos están viendo por la transmisión en directo, la familia, los hogares, busquen la unidad en el amor de Dios. Amén. Sigo leyendo. Versículo del 8 al 11. Allí mismo, del 8 al 11. Dice la palabra de Dios: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Amén. Amén. El poder de la unidad de la iglesia, ¿qué va a traer? Bendición, vida eterna, triunfo de Dios, victoria de Cristo. Amén. Pero ahora aquí Dios a su nación, a su pueblo Israel y a nosotros nos está diciendo
que hay que unirnos como un solo hombre. Todos tenemos que pensar lo mismo, hablar lo mismo, actuar o caminar de la misma manera. Eso se llama como un solo hombre, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos es hacer esfuerzo. Amén. Hacer esfuerzo. Hay que esforzarse en la iglesia, en el hogar, en la familia. Hay que esforzarse en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a complementarlo entonces con el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 13 al 15. ¿Lo tienen allí? Dice la palabra de Dios: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, ¿qué cosa? Unánimes en oración y ruego, en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Dice que perseveraban como unánimes. En pocas palabras, perseveraban unidos. Amén. ¿Qué hacían ellos? Perseveraban. Amén. O sea, no se detenían en trabajar en unidad, pero dice que perseveraban en unidad, pero va con la oración y el ruego. Amén. Oración, pero ¿cómo? ¿Pero de qué manera? Unidos. Amén. Hace más de 20 años atrás, Cristo nos rescató, a mi familia y a mí también. A mi hermana se le manifestó un demonio y empezamos a asistir a la iglesia cristiana. Y llega un momento donde después de casi 3 meses, mi hermana todavía frecuentaba donde ese demonio se le manifestaba. Y después de un tiempo fuimos a la misma iglesia donde asistíamos allí en el barrio Manga. Y llegó un pastor de Bogotá. Primera vez que nosotros le veíamos a él y él a nosotros. Y fuimos toda la familia. Y cuando estábamos allí, el pastor termina de predicar. Y cuando termina de predicar, puso su mirada en toda la familia. Éramos aproximadamente 15 miembros de la familia. Y este pastor, sin colocarnos las manos, comenzó a ministrar. Varias de mis hermanas cayeron en la silla. Yo sentí el fuego del Espíritu Santo en mis ojos. Mi hermana, que estaba endemoniada, comenzó a dar gritos. Y el pastor se le acercó a mi hermana Elena y le dijo: vienen noches de bendición. ¿Cómo dijo? Vienen noches de bendición. Pero mi hermana, la que estaba endemoniada, ya en ese momento fue libre. Pero ella trabajaba en un restaurante, y precisamente su entrada para trabajar era de 2 de la tarde a 10 de la noche. Así es que mi hermana Lucelena solamente era la que medio oraba allí, porque apenas estaba buscando de Dios. Y entonces mi hermana llegaba a las 10 de la noche. Aquí está una prima, la prima Mercedes, que también puede testificar de eso, ¿verdad, Mercedes? Todas las noches, después de las 10 de la noche, nos reuníamos como familia, colocábamos alabanza, un equipo de sonido viejito que estaba allí, y mi hermana Elena comenzaba a orar. Amén. Y cuando perseveramos en oración para dar el cumplimiento de esa noche de bendición, llega un momento, el primer día sentimos una brisa que entró.
Una brisa entró a la casa, pero no una brisa normal, no común y corriente. Era el soplo del Espíritu de Dios. Amén. La siguiente noche, tal cual como lo dijo el pastor, viene noche de bendición. Mi hermana Doris comienza a hablar en lenguas y comenzó a levantarse y comenzó a poner mano a los miembros de mi familia. También puso la mano, cogimos tierra en el nombre de Jesús a causa del poder de Dios. La tercera noche, nuevamente nos reunimos después de 10 de la noche. Mi hermana me toma, guiado por el Espíritu Santo, me toma la mano y me dirige la mano para colocársela a varios miembros de mi familia. Colocaba la mano y la gente y mi familia caía bajo el poder de Dios. Amén. Y así transcurrieron noches de ¿qué? De bendición, y comenzaron a venir otras personas de otras iglesias, aún pastores, a recibir de esas noches de bendición, a caer aquí bajo el poder de Dios. Amén. Porque perseveramos en ¿qué? En oración. Después se levantó un pastor y dijo que teníamos una iglesia, y aquí está la iglesia. Miren lo que usted está viendo, la iglesia, pero perseveramos en oración, pero bajo la unidad. Amén. Trae victoria, trae triunfo de Dios la unidad, ¿sí o no? Claro que sí. Amén. El problema es que comenzamos a trabajar en unidad y queremos ver todas las cosas para allá. Y hay un tiempo de espera. Amén. Por eso decían, aquí dice la Biblia que ellos perseveraban en unánimes o en unidad. Y aquí la Biblia, cuando ellos, los 120, perseveraron en unidad o unánimes, entonces en el libro de los sellos, capítulo 2, vino el descenso del Espíritu Santo. ¿Qué vino? Y dice la Biblia, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas repartidas como de fuego. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Dice que vino un viento recio. ¿Un viento cómo? Viento recio. El Espíritu Santo entró. Un viento fuerte. Amén. Dice que vino el de repente de Dios. Algo inesperado. Vino, entró. Donde estaban los 120 en el aposento alto. En pocas palabras, estaban en un segundo piso. Espíritu Santo entró. ¿Producto de qué? De que perseveraban en unidad. Amén. Si tú trabajas en tu familia y en la iglesia, en el hogar, bajo unidad, si trabajas con tus hijos en unidad, con tus hermanos, con tu papá, con tus tíos, con tus primas, en unidad, Dios te va a sorprender en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Hechos capítulo 3. Estoy terminando. Versículo del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Qué hacía Pedro y Juan? Subían ¿cómo? Juntos. ¿A dónde? Al templo. ¿Pero qué iban a hacer en el templo? A orar, a murmurar, a contender, a traer división. Dice que iban a orar al templo. Amén. Que tu propósito, y todos aquellos que nos están viendo por la transmisión en directo y los que están aquí presentes, que tu propósito cuando vengas a la iglesia es a orar, a escuchar la palabra, no a hablar mal del pastor, no a traer contienda a la iglesia, no a traer división a la iglesia, sino a orar y escuchar palabra de Dios. Amén. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, o sea, a las 3 de la tarde. Y como subían juntos a la oración, mire de la manera como Dios los usó, los sorprendió a ellos. Versículo 12. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos.
Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Cuando usted venga a la iglesia, ¿qué tiene que venir a escuchar? Palabra de Dios, a orar, y los milagros van a ocurrir en el nombre de Jesús de Nazaret. Escuchó, iglesia, escuchó todos aquellos que nos ven por la transmisión en directo. Si vienes a la iglesia a no contender, a no traer en división, a no traer en murmuración, a no traer en chisme, si tu propósito es orar y escuchar palabra de Dios, lo próximo que te puede suceder y acontecer es que vas a recibir tu milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tu milagro lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Amén. Y termino en Hechos capítulo 2, versículos 42 y 43. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿En qué? Comunión. Maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué las señales? ¿Por qué las maravillas eran hechas, o Dios usaba a los apóstoles para hacer las maravillas y las señales? ¿Por qué? Porque estaban en comunión. ¿Cómo estaban? En comunión. En comunión. Esta palabra comunión es compañerismo, pero un compañerismo bajo el reino de Dios. Amén. Colóquese de pie en esta mañana. Colóquese de pie. O levante sus manos y cierre sus ojos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Levante sus manos a Él. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú haces todas las cosas posibles. Gracias, bendito Salvador, por lo que haces, seguirás haciendo. Gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra hoy nos ha enseñado a entrar en unidad. La unidad de la iglesia, la unidad de las familias, la unidad de los hogares. Dios mío, gracias. A veces nos perdemos de tantas bendiciones porque no buscamos la unidad. A veces nos perdemos de milagros porque a veces no buscamos la unidad. Pero aquí está Dios, que nos ha hablado a través de su palabra. Su palabra nos enseña, su palabra nos habla que hay que procurar, hay que perseverar en la unidad. La unidad te va a bendecir, la unidad te va a restaurar, la unidad te va a sanar, la unidad hará que la gloria y el poder de Dios descienda. La unidad de la iglesia, la unidad de la familia hará que Dios abra las puertas que tú estás viendo que están cerradas. Busca la unidad de la familia, busca la unidad de los hogares, y Dios te va a sorprender, Dios te va a levantar, Dios te va a engrandecer. Oh, aquí
Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Su palabra, su presencia, ella nos está guiando. Su palabra nos está guiando. Es la máxima autoridad, es la que nos da el aval para poder seguir adelante, para seguir creyendo que en Cristo todo es posible. Oh bendito Dios, oh bendito Salvador, te pedimos en esta hora, te pedimos en este momento, que toda división, toda contienda, toda murmuración que se halla en esta iglesia, que se halla en todas las iglesias cristianas a nivel mundial, toda división, toda murmuración, toda contienda que haya en cualquier hogar, en cada familia aquí representada, Dios mío, te pedimos en esta hora, llévate la división, llévate la división. Vamos, habla con Dios. Vamos, pídele a Dios que se lleve la división de tu familia, pídele a Dios que se lleve las contiendas de tu familia, de tu hogar, ahora en el nombre de Jesús. Bendito Dios, llévate toda división, toda murmuración, todo chisme, fuera de las iglesias, fuera de las iglesias, fuera de cada hogar, fuera de cada familia, en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre de Jesús de Nazaret. Oh bendito Dios, bendito Salvador, grande es tu nombre, poderoso es tu nombre. Oh Dios mío, grandes y maravillosas son tus obras. Dignos y justos son tus caminos, Señor. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Dios. Hay una demanda de Dios para su pueblo. Hay una demanda de Dios para su iglesia. Hay una demanda, y es caminar en unidad, pensar en unidad, actuar en unidad. La unidad prevalece. Que la unidad prevalezca en tu vida, que la unidad prevalezca en tu familia, que la unidad prevalezca en la iglesia cristiana, la unidad de Dios. No permitas que nadie dañe la unidad que tienes en casa, la unidad que tienes en la familia. No permitas que nada ni nadie quite la unidad que hay en esta congregación. No lo permitas. No te dejes usar por el maligno. No te dejes usar por el diablo. No te dejes usar por aquello que atenta en contra de la unidad de la iglesia. Oh, presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Presencia de Dios, fluye, hermanos. Presencia de Dios, fluye, hermanos. Toca más los corazones, toca más las mentes. Presencia de Dios, toca más a tu pueblo. Toca más a tu pueblo, tócales más. Fluye Jesús. Hay algo nuevo que está descendiendo en esta mañana. Hay algo nuevo que está descendiendo sobre tu vida en esta hora. Algo nuevo Dios está trayendo en este momento, en este instante. Dios te dice: cierra tus oídos a lo que atenta para romper la unidad. Cierra tus oídos. Desecha todo aquello que atenta para separar la unidad. Deséchalo, te dice Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí está su presencia. La presencia de Dios se mueve. Que nada ni nadie se salga de este tiempo. La presencia de Dios se está moviendo. La presencia viva de Dios se está moviendo en esta hora. Se está moviendo en esta mañana. La presencia de Dios está aquí. Ella se mueve. Se mueve la presencia de Dios.
Se mueve la presencia de Dios alrededor de tu vida, dentro de tu vida. La presencia de Dios está allí, está allí, está allí la presencia de Dios. La presencia de Dios está sacando todo aquello que ha estado en tu mente, todo aquello que ha estado en tu corazón. La presencia de Dios lo está arrancando. Muchos de los que están aquí, la presencia de Dios lo está arrancando. La presencia de Dios lo está deshaciendo en esta hora. Fluye más presencia de Dios, fluye más presencia de Dios. Oh, presencia de Dios. Hay dos mujeres que están aquí presentes, que Dios te está llamando a caminar en unidad. Dios las está llamando a caminar en unidad. Si caminan unidas, Dios las va a engrandecer. Dios las va a engrandecer. Dios las llevará por lo alto. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre. Y catalabacando robo cotinibicay. Y catalabacando robo cotinibicay. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. También está el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo está aquí. Todo aquel que está enfermo, créale a Dios en esta hora por su sanidad, porque el fuego del Espíritu Santo está presente. Está presente el fuego del Espíritu Santo en esta hora. Créele a Dios, porque el fuego es para consumir la enfermedad. Si alguien aquí está siendo atacado por la brujería, por los demonios, aquí está el fuego del Espíritu Santo que quema la brujería, que quema los espíritus inmundos. Aquí está el fuego del Espíritu Santo. Fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios. Fuego de Dios está quemando en esta hora. Está quemando el fuego de Dios. Recibe más lo que el Padre Celestial está derramando. Recibe más lo que el Padre Celestial está depositando sobre tu vida. Recíbelo más. Recíbelo más. Está descendiendo. Está descendiendo. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo en el nombre de Jesús. El fuego de Dios está recorriendo tu cuerpo. El fuego de Dios está recorriendo tu cuerpo. Si le crees a Dios, si le crees a Dios con todo tu corazón, vas a recibir tu sanidad en el nombre de Jesús. Créele más a Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Aquí está el fuego de Dios. Activa tu fe. Activa tu fe. Activa tu fe, porque algo puede ocurrir en tu cuerpo. Algo puede ocurrir en tu alma. Algo puede ocurrir detrás de escena en favor de tu vida. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Tócales más. Tócales más. Para la gloria y honra tuya. Para la gloria y honra de tu santo y divino nombre. Oh, bendito Dios, bendito Salvador. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Oh, Dios mío, tú eres grande. Tú eres grande. Tú eres grande. Eres grande. Hay una palabra para una familia aquí presente. Oh, Jesús, gracias. Jesús de Nazaret, gracias. Jessica, tu mamá, tu cuñada y todos los tuyos. Dice Dios, busquen el camino de la unidad y van a recibir sorpresas, sorpresas de lo alto, sorpresas
del reino de Dios las van a recibir en el nombre de Jesús. Pero caminen en la unidad, caminen bajo la unidad de Dios, porque vienen sorpresas, vienen alegrías para la familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Señor, bendito Salvador. Toda la gloria y toda la alabanza pertenece a ti, mi Dios. Pertenece a ti. Oh, Dios mío, también tomamos este momento, este tiempo, para orar por Brian, por un niño que se llama Brian, está en UCI en este momento. Vamos a orar por él. Tiene bronquitis y dengue. Vamos a orar por él en este momento, en este instante. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios mío, delante de tu presencia colocamos a Brian. Bendito Dios, tu fuego está aquí presente. Dios mío, que el fuego de tu Espíritu Santo que consume la enfermedad, Dios mío, que tu fuego lo visite en esta hora. Fuego de Dios, consume toda bronquitis, consume todo dengue. Ahora fuera la enfermedad, ahora fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera la enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, bendito Salvador, tu poder lo sane ahora, tu poder lo sane ahora. Sanidad de Dios, sanidad divina de Dios, fluye Jesús, fluye Jesús, presencia sanadora de Dios. Visítalo en esta hora, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, y desatamos el poder de tu palabra, que por tus heridas en la cruz del Calvario Él es sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Él es sano en el nombre que es sobre todo nombre. Bendito Dios, bendito Salvador. Fluye más de tu sanidad en su cuerpo, en todo su ser, para la gloria y honra de tu santo y divino nombre. Dios mío, gracias Dios, gracias Jesús. Aquí estamos, mi Señor, aquí estamos, mi Dios, dispuestos a avanzar, dispuestos a seguir adelante. Quizás la división que ha estado allí en tu familia, quizás esa división está trayendo mucha contienda a tu familia, a tu hogar, o a las iglesias en general. Y todo eso ha estado haciendo estragos, y la murmuración se ha levantado, y todo se ha puesto completamente como una tormenta, como si no hubiera solución. No te preocupes. Si otros no quieren caminar en unidad, camina tú. Camina tú, te dice Dios, en unidad. Busca tú la unidad. Persevera, procura la unidad. Si otros no quieren caminar en unidad, camina tú, te dice Dios. Y Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar. Vamos, levanten más sus manos a Él. Levanten más sus manos a Él. Y dale la bienvenida al Padre Celestial. Dale la bienvenida a la presencia de Dios, que entre a tu vida
que entre a tu corazón, que entre a tu familia. Vamos, dile: Dios mío, bienvenido eres a mi vida. Dile: bienvenida a la presencia de Dios a mi familia, a mi hogar. Oh Dios mío, que el reino de Dios descienda más ahora. Que el reino de Dios descienda más. Desciende más. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Bienvenido toda la grandeza de Dios. Bienvenida la paz. Bienvenida la tranquilidad de Dios. Bienvenida la bendición de Dios. Bienvenida la unidad de Dios. Oh Dios mío, gracias por tu presencia. Yo quiero que oren conmigo, digan: amado Dios, te doy las gracias porque en esta hora he escuchado tu palabra me ha enseñado que tengo que caminar bajo la unidad de la iglesia, la unidad con mi familia, y en esta hora, con mis manos levantadas, ordeno a toda división, a toda separación, a todo lo que rompe la unidad en la iglesia, en mi familia, en mi hogar, ordeno que salga fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera la división, vamos, dígalo. Fuera la división en el nombre de Jesús. Fuera la contienda en el nombre de Jesús. Fuera la murmuración en el nombre de Jesús. Lo que nos viene de Dios, fuera. Lo que separa, fuera. Lo que trae rompimiento de unidad, fuera. Todo demonio, fuera. Toda hechicería que divide, fuera. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y con mis manos levantadas me dispongo para recibir de ti la unidad, la tranquilidad. Dile: Dios mío, ayúdame a esforzarme para caminar en unidad, para pensar en unidad, actuar en unidad, hablar en unidad, porque tú me has enseñado en esta mañana que la unidad, si busco la unidad, me vas a dar bendición, vida eterna, triunfos tuyos, los milagros, las maravillas se desatarán en mi vida y en mi familia. Gracias Dios. Y hoy te abro mi corazón. Vamos, dígale: Dios mío, hoy te abro mi corazón. Invito a Jesús de Nazaret a vivir en mi corazón, en mi casa, en mi familia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar contigo. Gracias Dios por lo que hoy has traído a mi vida, por la bendición que hoy has dado a mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Fuerte el aplauso que es para Dios. Fuerte el aplauso que es para nuestro Dios. Fuerte el aplauso para Dios. Amén. La unidad de la iglesia está trayendo a tu vida bendición, está trayendo a tu vida triunfo. En el nombre de Jesús, la unidad traerá algo grande a tu vida. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo.